¿Qué pasaría si aquello que usas cada día para cocinar, el aceite con el que fríes unas patatas, aliñas una ensalada o preparas la cena para tu familia, fuera en realidad un veneno mortal? Y si lo vendieran a plena luz del día en mercados callejeros sin control, sin advertencias, sin que nadie lo detuviera a tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió en España a comienzo de los años 80, cuando una intoxicación masiva, silenciosa al principio pero devastadora en sus consecuencias, comenzó a extenderse por barrios humildes de Madrid y otras regiones del país. Personas completamente sanas empezaron a sufrir síntomas extraños: fiebre persistente, fatiga severa, dolor muscular, insuficiencia respiratoria y alteraciones neurológicas. Al poco tiempo muchos empezaron a morir sin que los médicos pudieran encontrar una causa clara. Se trataba de lo que más tarde se conocería como el síndrome tóxico del aceite de colza desnaturalizado, una de las mayores catástrofes sanitarias del siglo XX, no solo en España, sino en toda Europa. Más de 20.000 personas resultaron intoxicadas y se calcula que entre 3.500 y 5.000 murieron. Las víctimas fueron en su mayoría mujeres, niños y ancianos de clase trabajadora que habían comprado aceite supuestamente barato y de buena calidad en mercadillos ambulantes o tiendas de barrio. La magnitud del desastre fue tan impactante que durante semanas se habló de una epidemia misteriosa, un brote infeccioso sin explicación. La población vivió con miedo, desinformación y sospechas. Las autoridades, por su parte, reaccionaron tarde, mal y con una enorme falta de transparencia, lo que alimentó la confusión, la rabia y la desesperación de miles de afectados. Pero lo más perturbador fue que, tras descubrirse la causa, un aceite industrial no apto para el consumo humano que había sido desnaturalizado con anilina y luego vendido ilegalmente como aceite de cocina. Las consecuencias legales fueron mínimas y la reparación a las víctimas insuficiente. Muchos de los responsables nunca fueron realmente castigados y las víctimas hasta hoy siguen luchando por justicia, reconocimiento y memoria. Además, el caso quedó envuelto en teorías alternativas, dudas sin resolver y sospechas de que la versión oficial podría haber ocultado otras causas o encubierto intereses políticos y económicos. ¿Fue realmente el aceite la única causa o se trató de algo más? Más de 40 años después, el caso de la colza sigue siendo una herida abierta en la historia de España. Una tragedia que marcó a toda una generación y que representa un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando el control sanitario, la ética empresarial y la responsabilidad política fallan estrepitosamente. La historia del síndrome del aceite tóxico comienza en la primavera de 1981, cuando los hospitales de Madrid comenzaron a recibir casos extraños. Pacientes de distintas edades, desde niños pequeños hasta ancianos, acudían con síntomas inusuales: fiebre alta persistente, dolores musculares intensos, dificultad para respirar y un cansancio extremo que los postraba en cama durante días. Algunos empeoraban rápidamente, desarrollaban neumonía, parálisis, lesiones en la piel y en pocos días morían. Lo que más desconcertaba a los médicos era que los síntomas no correspondían con ninguna enfermedad conocida. No era gripe, no era una intoxicación alimentaria convencional, ni se contagiaba como una epidemia típica. Además, los casos parecían concentrarse en determinadas zonas del sur de Madrid, especialmente en barrios humildes como Usera, Vallecas o San Blas, donde muchas familias vivían del trabajo informal y hacían sus compras en mercadillos callejeros. La alarma fue creciendo día tras día. En pocas semanas, cientos de personas estaban afectadas y los hospitales comenzaron a colapsar. Las autoridades sanitarias, ante la presión mediática, iniciaron una investigación a contrarreloj. Al principio se pensó en un brote de Legionela o un nuevo virus respiratorio. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de una enfermedad transmitida por alimentos contaminados, pero nadie encontraba el patrón común. La clave llegó cuando algunos médicos del Hospital del Niño Jesús y del Gregorio Marañón empezaron a notar que muchos de los pacientes habían consumido aceite de oliva adquirido en mercadillos ambulantes. Poco después, un grupo de epidemiólogos confirmó la conexión. Todos los afectados habían ingerido un mismo tipo de aceite, que en realidad no era de oliva, sino aceite de colza industrial adulterado. Este aceite, también llamado aceite de nabina, es un producto destinado al uso industrial, no alimentario. Para evitar su consumo humano se le añadía anilina, una sustancia química extremadamente tóxica como marcador. Sin embargo, algunos distribuidores sin escrúpulos blanquearon el aceite con procesos rudimentarios, como filtrado con tierra de diatómeas y desodorización. Le quitaron el olor y color característico y lo vendieron como aceite comestible a bajo precio. La estafa fue masiva. Decenas de miles de litros se distribuyeron sin control por mercadillos, furgonetas y comercios informales, afectando sobre todo a familias con menos recursos, que veían en ese aceite barato una alternativa al caro aceite de oliva. El resultado fue catastrófico. En cuestión de semanas, más de 20.000 personas se enfermaron y comenzaron a llenarse no solo los hospitales, sino también los cementerios. El número de muertes escalaba día tras día y las autoridades se vieron superadas.
intentando contener el pánico público mientras buscaban responsables. Mientras tanto, la población exigía respuestas, los medios presionaban y las víctimas acumulaban dolor, confusión y rabia. En medio del caos, el gobierno trató de asegurar a la opinión pública que todo estaba bajo control, pero las primeras medidas fueron improvisadas y poco efectivas. El proceso de recogida del aceite tóxico fue lento, y muchas familias ni siquiera sabían que el producto que usaban a diario era el causante de la enfermedad. El aceite de colza desnaturalizado había llegado a más de 300 puntos de venta en Madrid, Castilla-La Mancha y otras regiones, afectando a un número imposible de rastrear por completo. Aquel mayo de 1981, España descubría con horror que una negligencia múltiple, empresarial, sanitaria y política había provocado la mayor tragedia sanitaria de su historia democrática reciente. El país se enfrentaba no solo a una crisis médica, sino a un escándalo nacional de salud pública, que evidenciaba las profundas carencias del sistema de control alimentario. Así comenzó uno de los episodios más oscuros, trágicos y silenciados de la historia contemporánea de España. Una epidemia provocada no por un virus, sino por la codicia humana y la falta de vigilancia del Estado. Para comprender cómo una sustancia tan cotidiana como el aceite pudo causar una catástrofe sanitaria, hay que entender primero qué es exactamente el aceite de colza desnaturalizado y por qué jamás debió llegar a la mesa de ninguna familia. El aceite de colza, también llamado aceite de nabina, es un producto extraído de las semillas de una planta del mismo nombre, perteneciente a la familia de las crucíferas. Es un aceite muy usado en aplicaciones industriales, como la elaboración de pinturas, barnices, lubricantes o incluso biocombustibles. Aunque existen variedades aptas para el consumo humano, en su estado original no es comestible, debido a su alto contenido de ácido elúcico, una sustancia tóxica para el organismo humano. Pero la tragedia del síndrome tóxico no vino solo por la colza en sí, sino por su desnaturalización. ¿Qué significa esto? Cuando se importa o se produce un aceite no destinado a la alimentación, la ley exige que se desnaturalice, es decir, que se le añada un componente químico que lo haga imposible de consumir. En este caso, el producto fue tratado con anilina, un compuesto derivado del benceno, altamente tóxico, utilizado normalmente en la fabricación de colorantes, plásticos y productos químicos. La anilina tiene un olor penetrante y un sabor muy desagradable. Su función es precisamente impedir que ese aceite pueda confundirse con aceite comestible. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la codicia y la irresponsabilidad criminal. Algunos intermediarios vieron una oportunidad de negocio, compraron enormes cantidades de aceite desnaturalizado a bajo coste, lo sometieron a un proceso de blanqueo rudimentario a través de filtros, calor y otros métodos caseros, y lograron reducir su color, su olor y su sabor, lo suficiente como para venderlo como aceite de oliva barato o aceite de cocina en mercadillos ambulantes, envases sin etiqueta o botellas recicladas. El resultado fue un producto que, aunque parecía apto para cocinar, seguía conteniendo restos de anilina y otros compuestos tóxicos, así como ácidos grasos alterados por los tratamientos térmicos y químicos a los que había sido sometido. Este aceite adulterado nunca pasó ningún control sanitario ni tenía registros de trazabilidad y aún así llegó a manos de miles de familias, muchas de ellas con bajos ingresos que lo compraron en buena fe por su bajo precio. En total se estima que más de 100.000 litros de aceite desnaturalizado fueron distribuidos ilegalmente como si fuera comestible. Las autoridades sanitarias no detectaron el fraude a tiempo, no hubo advertencias ni controles eficaces y durante semanas miles de personas lo utilizaron diariamente para freír, guisar o aliñar alimentos, sin sospechar que estaban introduciendo un veneno silencioso en sus hogares. A partir de ese momento, el aceite de colza desnaturalizado pasó a ser sinónimo de muerte, negligencia y dolor, y se convirtió en el símbolo de una tragedia causada no por un error puntual, sino por una cadena de irresponsabilidades estructurales, fallos en el control aduanero, falta de inspección, ausencia de regulación eficaz en los puntos de venta y, sobre todo, la existencia de una red de distribución paralela que priorizó el beneficio económico por encima de la salud pública. El aceite que debía haberse usado para engrasar maquinaria acabó en la cocina de miles de familias, y eso cambió para siempre la historia de la seguridad alimentaria en España. El impacto sanitario del síndrome tóxico por aceite de colza desnaturalizado fue devastador, no solo por su magnitud en las cifras, sino por la profundidad y duración del sufrimiento que provocó. Fue una epidemia no infecciosa, pero con un alcance y una mortalidad que rivalizaron con las grandes pandemias del siglo XX. Lo peor, que podía haber sido totalmente evitable. Los primeros casos se registraron a mediados del mayo de 1981, como ya hemos dicho. En apenas unas semanas, hospitales y centros de salud de Madrid y otras ciudades empezaron a colapsar. A medida que avanzaban los días, se descubrió que no se trataba de un virus, ni de una bacteria, ni de un agente infeccioso conocido. Era una intoxicación masiva provocada por una sustancia que el cuerpo humano no sabía procesar y que atacaba a múltiples sistemas del organismo a la vez. La mortalidad comenzó a dispararse. Las cifras oficiales hablan de más de 20.000 personas afectadas, aunque algunas
estimaciones elevan el número real a más de 25.000. De ellas, entre 3.500 y 5.000 murieron, muchas de forma fulminante durante las primeras semanas, otras a lo largo de los meses siguientes por secuelas irreversibles. Pero la tragedia no terminó ahí. Miles de personas sobrevivieron, sí, pero quedaron marcadas para siempre. Niños que desarrollaron problemas respiratorios crónicos, adultos con dolencias neuromusculares que les impedían trabajar, personas con afección hepáticas, renal o pulmonar permanente. Otros sufrieron secuelas inmunológicas, dermatológicas o digestivas. Se habló incluso de trastornos autoinmunes, asociados a la exposición prolongada. Y como si eso no fuera suficiente, el dolor físico se mezcló con el abandono institucional. Muchas víctimas no fueron diagnosticadas correctamente durante semanas. Otras fueron dadas de alta prematuramente. La falta de una atención especializada de seguimiento médico prolongado y de apoyo psicológico multiplicó el sufrimiento, especialmente entre los sectores más vulnerables. En barrios de Madrid se vivió un clima de miedo, duelo y rabia. Cientos de niños murieron en cuestión de días, familias completas quedaron afectadas. Hubo casos de madres que enterraron a sus hijos sin saber todavía qué había pasado. El Estado no supo o no quiso reaccionar con la rapidez ni la humanidad que la situación exigía. La falta de información clara generó pánico social y la confianza en las instituciones sanitarias y políticas quedó gravemente erosionada. Aún hoy muchas víctimas recuerdan cómo tuvieron que buscar por su cuenta respuestas, atención y justicia. Algunos afectados vivieron décadas sin recibir un diagnóstico oficial o sin ser incluidos en los registros que daban derecho a indemnización o tratamiento. El síndrome tóxico no fue una simple intoxicación alimentaria, fue un atentado contra la salud pública que marcó física y emocionalmente a miles de personas, muchas de las cuales siguen viviendo con dolor, con discapacidad y con la sensación de haber sido olvidadas por el Estado. Hoy, más de 40 años después, muchas víctimas continúan exigiendo que se reconozcan plenamente sus derechos, que se investiguen otras posibles causas y que se mantengan viva la memoria de una tragedia que no puede repetirse jamás. Tras el shock inicial y la emergencia sanitaria desatada por el síndrome tóxico, el siguiente capítulo fue la búsqueda del responsable. ¿Quién permitió que un aceite industrial contaminado terminara en las mesas de miles de hogares españoles? La investigación judicial se inició en 1981, casi al mismo tiempo que se identificó el origen del brote. La magnitud del caso obligó a formar un macroproceso penal sin precedentes en la historia judicial de España, que se prolongó durante más de una década y que involucró a cientos de testigos, decenas de imputados y miles de documentos. Fue un proceso lento, complejo y marcado por tensiones políticas, técnicas y sociales. La justicia se centró en una red de empresas importadoras y refinadoras y distribuidoras, que habían adquirido aceite de colza desnaturalizado, no apto para el consumo humano, lo habían blanqueado de forma rudimentaria y lo habían vendido de forma fraudulenta como aceite de cocina. Estas operaciones se realizaron principalmente en el País Vasco y Andalucía, desde donde el aceite fue redistribuido a otras regiones, especialmente a Madrid y Castilla-La Mancha. El principal acusado fue Rafael Barea Tejero, administrador de la empresa Rafa S.A., implicada en la refinación ilegal del aceite. Junto a él, otras figuras claves del sector aceitero fueron llevadas ante la justicia. En total, 38 personas fueron procesadas, aunque el número de imputados y sospechosos superó los 100, en distintas fases de la investigación. El juicio principal se celebró en 1987 en la Audiencia Nacional, tras años de instrucciones. La sala escuchó testimonios desgarradores de víctimas, familiares y personal médico, así como peritajes técnicos, informes químicos y análisis de los aceites incautados. El proceso duró más de un año, convirtiéndose en uno de los juicios más largos y mediáticos de la democracia española. En 1991, 10 años después del estallido de la tragedia, se dictó sentencia. 20 personas fueron condenadas a penas entre 4 años y 20 de prisión, principalmente por delitos contra la salud pública, fraude alimentario y homicidio involuntario. Sin embargo, muchos de los condenados nunca llegaron a cumplir íntegramente sus penas, bien por recursos, por edad o por beneficios penitenciarios. Además de las condenas penales, el Estado tuvo que asumir la responsabilidad civil subsidiaria, lo que significó el pago de indemnizaciones a las víctimas. En 1993 se aprobó una ley que reconocía el estatus legal de los afectados y creó el Fondo de Compensación del Síndrome Tóxico, que se desembolsaron más de 2.000 millones de pesetas en ayudas y tratamientos. A pesar de ello, muchas víctimas denunciaron que las indemnizaciones eran insuficientes y que la asistencia sanitaria especializada prometida nunca llegó del todo. Además, el juicio dejó una sensación de impunidad parcial. No se juzgó a funcionarios públicos por falta de controles ni se depuraron responsabilidades políticas claras. Para muchas asociaciones de víctimas, el Estado falló doblemente, al no prevenir la tragedia y al no proteger con justicia y dignidad a quienes la sufrieron. Otra sombra se proyectó sobre el juicio. Desde los primeros momentos del caso, surgieron teorías alternativas, que cuestionaban la versión oficial del aceite como único causante. Algunos investigadores y afectados sostenían que otros tóxicos, pesticidas o ensayos farmacéuticos ilegales podrían
haber estado involucrados. Sin embargo, estas líneas nunca fueron explotadas judicialmente con profundidad, lo que alimentó aún más la sensación de opacidad, encubrimiento y silencio institucional. El juicio cerró en términos jurídicos una tragedia que en la memoria de las víctimas sigue abierta hasta hoy, porque la verdadera justicia para muchos de ellos nunca llegó del todo. El caso del síndrome tóxico no solo marcó a las víctimas y a sus familias, sino que también dejó una profunda huella en la sociedad española y en un sistema político y sanitario. Fue un punto de inflexión que evidenció las graves debilidades estructurales del país en materia de seguridad alimentaria, transparencia institucional y protección de los derechos ciudadanos. En el plano social, la tragedia expuso la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos, quienes fueron los principales afectados al consumir este producto. La clase trabajadora y los barrios populares quedaron estigmatizados, viviendo con la estigma del contagio, el miedo y el dolor durante años. Desde el punto de vista político, el caso puso en evidencia la falta de control y la corrupción administrativa, que permitieron la distribución masiva de un producto ilegal y tóxico. La presión social y mediática obligó al gobierno a implementar reformas profundas en la legislación sobre seguridad alimentaria. Se crearon organismos específicos para la vigilancia y control de los productos alimenticios, aumentando la regulación sobre la importación y la comercialización de aceites y otros productos sensibles. Se mejoraron los sistemas de inspección y se endurecieron las sanciones penales para los responsables de fraudes similares. Además, la crisis tuvo un impacto directo en la credibilidad de los partidos políticos y del sistema democrático, recién instaurado en España, generando un clima de desconfianza que se tradujo en demandas de mayor transparencia y responsabilidad pública. Fue un claro ejemplo de cómo una mala gestión sanitaria puede convertirse en un tema de alcance nacional con consecuencias políticas graves. Finalmente, el síndrome tóxico dejó una lección imborrable para España y otros países: la importancia de los controles sanitarios rigurosos, la vigilancia constante y la responsabilidad ética de todos los actores implicados en la cadena alimentaria. Fue un llamado a no repetir los errores del pasado y a garantizar que la seguridad y la salud pública estén siempre por encima de los intereses comerciales. El legado del síndrome tóxico es en definitiva una lección de historia, justicia y humanidad, que sigue resonando en el presente y que debe inspirar un compromiso firme para construir un futuro donde tragedias así no tengan cabida. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros que hoy es gratis e igual mañana lo ponen de pago y adiós.